Hay procedimientos médicos que desafían no solo la ciencia, sino también todo lo que creemos posible sobre el cuerpo humano y la conciencia. La craneotomía despierta, también conocida como cirugía cerebral con el paciente consciente, es uno de esos casos extraordinarios donde la medicina, la neurociencia y la valentía humana convergen en un acto que parece sacado de la ciencia ficción. No se trata solo de abrir el cráneo para acceder al cerebro, algo que ya por sí mismo requiere una precisión milimétrica, sino de hacerlo mientras el paciente está despierto y consciente, capaz de hablar, moverse e incluso resolver tareas cognitivas durante la operación. Suena inverosímil, pero es una de las herramientas más eficaces para proteger las funciones cerebrales vitales mientras se extraen lesiones, tumores o zonas afectadas por epilepsia. El cerebro humano, pese a su complejidad, no tiene receptores de dolor. Eso significa que se puede estimular, manipular o incluso intervenir quirúrgicamente sin que el paciente lo perciba como una molestia directa, siempre que se controlen adecuadamente las capas externas, el cuero cabelludo, el cráneo, las meninges, mediante anestesia local. Esto permite que el neurocirujano realice una apertura del cráneo, acceda al encéfalo y con el apoyo de un equipo de anestesiología, mantenga al paciente en un estado de sedación controlada que luego se suspende temporalmente para permitir la interacción directa. Esta estrategia se aplica en casos en los que el tumor o la región a tratar está muy próxima a áreas críticas del lenguaje, el movimiento, la memoria o la visión. En otras palabras, la cirugía se convierte en un diálogo quirúrgico entre médico y paciente, donde cada palabra, cada movimiento del dedo o cada lectura en voz alta puede significar la diferencia entre conservar una habilidad para toda la vida o perderla para siempre. Durante el procedimiento, el paciente es guiado por un equipo de neuropsicólogos que le hacen preguntas, le muestran imágenes, le piden que lea frases o que mueva sus extremidades. Todo esto sucede mientras el cirujano estimula eléctricamente áreas específicas del cerebro con electrodos diminutos. Si el paciente deja de hablar, pierde fluidez o manifiesta algún cambio repentino, el equipo sabe que ha tocado una zona funcional clave y debe redirigir su estrategia quirúrgica. Es como caminar sobre un puente colgante en medio de la niebla. Cada paso debe ser confirmado, validado, corregido, mientras el tiempo avanza y la precisión quirúrgica no permite errores. Lo más impactante de esta técnica es la preservación de la identidad del paciente durante la intervención. Hay casos documentados de personas que durante la operación han recitado poemas, han tocado instrumentos musicales, han resuelto ecuaciones o han contado anécdotas personales mientras sus cerebros estaban siendo intervenidos centímetro a centímetro. Esta interacción no es un simple espectáculo, sino una herramienta crucial para el éxito del procedimiento. La craneotomía despierta permite eliminar tejido enfermo sin afectar zonas esenciales para el lenguaje, la memoria o el control motor. Es una cirugía de precisión, sí, pero también es un acto de humanidad y colaboración extrema. Desde el punto de vista médico, esta técnica ha revolucionado la forma en que se tratan los tumores cerebrales de bajo y alto grado, especialmente aquellos ubicados en áreas elocuentes, es decir, regiones del cerebro cuya alteración podría generar cambios drásticos en la calidad de vida del paciente. La neurocirugía funcional ha aprendido a mapear el cerebro de cada individuo en tiempo real, y eso solo es posible cuando el paciente puede dar retroalimentación directa durante la operación. Este nivel de personalización no solo mejora los resultados clínicos, sino que también ha permitido comprender con mayor profundidad cómo el cerebro procesa el lenguaje, el pensamiento abstracto, la música o incluso el sentido del humor. La preparación previa para una craneotomía despierta es extensa. El paciente debe ser evaluado emocional y psicológicamente, preparado con simulacros y monitoreado minuto a minuto durante la intervención. Aunque el procedimiento puede parecer intimidante, muchos pacientes han declarado que se sintieron seguros, conscientes de su entorno e incluso útiles durante la cirugía. No se trata de ver lo que ocurre, el campo quirúrgico se encuentra fuera de su campo visual, sino de ser parte activa de un proceso que está diseñado para preservar sus habilidades más valiosas. En el quirófano, el paciente no es solo un receptor pasivo, sino un colaborador directo en su propia recuperación. La craneotomía despierta es una obra de arte médica donde el bisturí y la palabra conviven. Requiere no solo tecnología avanzada, sino también un equipo interdisciplinario altamente capacitado, empático y sincronizado al segundo. Pero sobre todo, requiere algo más difícil de medir: la confianza absoluta entre el paciente y el equipo quirúrgico. Esa confianza se construye con información, humanidad y ciencia. Y al final, cuando todo termina y el paciente vuelve a hablar con claridad, a mover su cuerpo con precisión,
a recordar lo que vivió con lucidez, queda claro que no solo se trató de una cirugía, sino de un encuentro íntimo entre la conciencia y la medicina moderna. Pocas intervenciones médicas representan de forma tan clara el límite entre la vida y la esperanza como un trasplante de corazón. No se trata solo de reemplazar un órgano, sino de entregar a una persona una segunda oportunidad. El corazón es mucho más que un músculo. Es el símbolo ancestral de la vida, del amor, del coraje. Por eso, cuando un equipo de especialistas se prepara para llevar a cabo este procedimiento, sabe que está por intervenir en uno de los actos más delicados y complejos de la medicina moderna. Un trasplante cardíaco es, en esencia, un puente construido entre la ciencia y la voluntad de vivir. Es tecnología de punta, precisión quirúrgica y humanidad reunidas en un solo instante. El procedimiento comienza mucho antes de ingresar a una sala de cirugía. Requiere una evaluación exhaustiva del paciente receptor, su estado general, su capacidad pulmonar, la función de otros órganos, el historial médico completo y, sobre todo, una compatibilidad inmunológica lo más cercana posible con el órgano que recibirá. Ese órgano, ese nuevo motor, debe llegar en el momento justo, en condiciones óptimas y con el mínimo de diferencia genética posible. La sincronización es tan crítica que desde el momento en que se autoriza la intervención, todo un equipo multidisciplinario entra en acción: cardiólogos, anestesiólogos, perfusionistas, inmunólogos, enfermeros especializados y técnicos, cada uno con un rol esencial. Una vez que el órgano llega, comienza una carrera contrarreloj. El corazón donado solo puede mantenerse fuera del cuerpo por un periodo limitado, generalmente entre 4 y 6 horas. Por eso, mientras un equipo prepara el nuevo corazón en condiciones controladas, otro realiza la extracción cuidadosa del órgano enfermo del paciente receptor. Durante este proceso, la circulación y oxigenación del cuerpo se mantienen artificialmente gracias a una máquina de circulación extracorpórea que asume temporalmente la función del corazón y los pulmones. Es un momento crítico y profundamente simbólico. Durante algunos minutos el cuerpo humano se sostiene exclusivamente por la tecnología, esperando recibir ese latido que volverá a sincronizar cada célula. La conexión del nuevo corazón es un trabajo meticuloso. Las grandes arterias, aorta, pulmonar y las venas que regresan sangre al corazón deben suturarse con precisión para garantizar un flujo continuo y sin fugas. Es una danza microscópica entre bisturís, pinzas, suturas y monitoreo constante de todos los parámetros vitales. En muchos casos el corazón comienza a latir por sí solo tras la conexión completa, y ese primer latido es recibido con un silencio reverente por todo el equipo. No es solo un signo clínico, es un momento de renacimiento. En otros casos, se necesita un estímulo eléctrico externo para iniciar la contracción muscular, pero el efecto es el mismo: la reactivación de un ciclo que permitirá al paciente volver a abrazar, correr, reír y vivir. Pero el trasplante no termina en la sala quirúrgica. Lo que sigue es un proceso largo y exigente de adaptación. El cuerpo humano, por naturaleza, reconoce lo ajeno. Por eso el sistema inmunológico intentará, en algún momento, identificar ese nuevo corazón como una amenaza. Para evitarlo, el paciente debe seguir un régimen estricto de inmunosupresores, medicamentos diseñados para calmar esa respuesta defensiva sin debilitar por completo las defensas naturales. Esto significa chequeos frecuentes, monitoreo de signos, ajustes de dosis y un estilo de vida con más cuidados. No obstante, la recompensa es invaluable: calidad de vida, extensión de años, recuperación de funciones antes imposibles y, sobre todo, el renacer emocional que significa volver a latir con fuerza. Las historias que rodean a estos procedimientos son profundas. Hay pacientes que, después del trasplante, aseguran sentir cambios emocionales, nuevos hábitos o incluso sueños distintos. Aunque la ciencia no ha encontrado evidencia concluyente sobre una memoria celular, estos testimonios enriquecen la dimensión humana del proceso. También hay relatos de vínculos entre familias donantes y receptores, encuentros cargados de agradecimiento y sentido de continuidad. Cada trasplante es un acto de generosidad que transforma dos vidas, la que da y la que recibe. Hoy en día, los trasplantes de corazón son posibles gracias a décadas de avance científico, desde las primeras operaciones experimentales a mediados del siglo XX hasta las técnicas altamente depuradas del presente. Y aunque la espera por un donante compatible puede ser larga, la tasa de éxito se ha elevado notablemente gracias a la mejora de los protocolos, los medicamentos inmunosupresores de nueva generación y el seguimiento especializado posterior. El corazón trasplantado puede funcionar durante décadas, acompañando al paciente en nuevas etapas de su vida que parecían inalcanzables.
A veces esos latidos son los mismos que años antes se habían apagado en otro cuerpo, pero hoy siguen sonando como una sinfonía de vida, ciencia y compasión. En definitiva, un trasplante de corazón no es solo un procedimiento quirúrgico invasivo. Es una operación que redefine la idea de lo que significa vivir. No hay tecnología más avanzada que el espíritu humano detrás de esa cirugía, el equipo que se entrega con precisión milimétrica, la familia que espera con esperanza, el paciente que se aferra a la oportunidad, y el donante que en su último acto entrega un latido eterno. Este procedimiento no solo reemplaza un órgano, resucita sueños, reactiva vidas y transforma el silencio en nuevos comienzos. La cirugía de Whipple, conocida técnicamente como pancreatoduodenectomía, es considerada uno de los procedimientos más desafiantes y extensos dentro de la cirugía abdominal. Este procedimiento no solo demanda una preparación rigurosa, una ejecución extremadamente precisa y una recuperación exigente, sino que además representa una intervención que redefine la resistencia del cuerpo humano. Aunque es ampliamente utilizada en el tratamiento de algunas condiciones que afectan el páncreas, las vías biliares o el duodeno, no se trata simplemente de extraer un órgano enfermo. La cirugía de Whipple es una reconfiguración profunda del sistema digestivo superior, una reconstrucción que exige al cuerpo adaptarse a una nueva anatomía para seguir funcionando con armonía. El páncreas es un órgano esencial y altamente delicado, ubicado en una zona estratégica del abdomen, justo detrás del estómago, y en íntimo contacto con vasos sanguíneos vitales, como la arteria mesentérica superior, la vena porta y la vena cava inferior. Su función no se limita a la producción de insulina para regular el azúcar en sangre, sino que también secreta enzimas indispensables para la digestión de las grasas, proteínas y carbohidratos. Cualquier intervención en esta área debe realizarse con extrema precaución, ya que pequeños errores pueden comprometer el flujo sanguíneo intestinal o la capacidad del cuerpo para absorber los nutrientes necesarios para la vida. El procedimiento de Whipple implica la remoción de múltiples estructuras. No es una sola resección. Se extrae la cabeza del páncreas, el duodeno, la primera porción del intestino delgado, la vesícula biliar y en ocasiones parte del estómago. Todo esto se hace en un solo bloque, en un solo acto quirúrgico. Posteriormente se reconstruye el sistema digestivo conectando lo que queda del páncreas al intestino, el hígado al intestino y el estómago a una nueva salida intestinal, lo que permite que los alimentos, las enzimas digestivas y la bilis vuelvan a encontrarse y cumplan sus funciones. Es un rompecabezas anatómico de alta complejidad, donde cada unión, cada sutura, debe resistir la acidez gástrica, la acción de las enzimas pancreáticas y la presión del tránsito intestinal. Desde el punto de vista quirúrgico, este procedimiento puede durar entre 6 y 12 horas, dependiendo de la anatomía del paciente y la extensión de lo que se debe intervenir. El cirujano necesita visualizar estructuras que están profundamente escondidas, disecar con sumo cuidado vasos sanguíneos, rodeados de tejido frágil, y mantener una coordinación perfecta con el anestesiólogo, ya que durante toda la cirugía se pierde una cantidad considerable de fluidos, y el equilibrio del cuerpo debe mantenerse con exactitud. La monitorización constante de signos vitales, la temperatura corporal, la coagulación y la perfusión tisular es clave para evitar cualquier descompensación durante el proceso. Una vez concluida la intervención, comienza una de las etapas más delicadas, la recuperación. El cuerpo debe aprender a funcionar con un sistema digestivo reconfigurado. En los primeros días, la alimentación se retoma lentamente, empezando por líquidos, luego purés, hasta que el sistema pueda tolerar alimentos sólidos. Es común que el paciente requiera apoyo nutricional, suplementos enzimáticos o incluso tratamiento con insulina si parte importante del páncreas ha sido extraída. Las complicaciones potenciales incluyen fugas en las anastomosis, las uniones entre órganos, trastornos en la absorción de nutrientes, infecciones o retraso en el vaciamiento gástrico. Por eso el seguimiento postoperatorio es fundamental y debe incluir a cirujanos, nutricionistas, endocrinólogos y equipos de rehabilitación. No todos los pacientes son candidatos para esta cirugía. Se requiere una evaluación integral que incluya estudios de imagen avanzados como tomografía, resonancia y ultrasonido endoscópico. También se realiza una evaluación funcional general, ya que es necesario que el corazón, los pulmones, los riñones y el estado inmunológico estén en condiciones de tolerar una intervención de esta magnitud. Pero cuando se logra completar con éxito, el procedimiento de Whipple puede significar una transformación radical en la esperanza y calidad de vida del paciente, especialmente en enfermedades que,
De otro modo tendrían pocas opciones de tratamiento a largo plazo. En el plano humano, esta cirugía también es una muestra de valentía. La preparación emocional que requiere enfrentar una intervención tan extensa no es menor. Las personas que han pasado por este procedimiento suelen describirlo como un antes y un después en su vida. Un renacimiento que los conecta más profundamente con su cuerpo, con su voluntad de seguir adelante y con el valor de enfrentar la incertidumbre. El equipo quirúrgico que realiza esta operación no solo trabaja con bisturíes y pinzas, trabaja con responsabilidad, empatía y precisión absoluta. En definitiva, la cirugía de Whipple es uno de los procedimientos más invasivos de la medicina moderna, no solo por lo que implica físicamente, sino por la intensidad con la que obliga al cuerpo a adaptarse, resistir y evolucionar. Es una cirugía que no busca solo extraer lo que daña, sino reestructurar desde adentro, reconectar lo esencial y permitir que funciones vitales tan complejas como la digestión, la absorción y la regulación metabólica sigan adelante, incluso después de haber sido desafiadas al máximo. En este procedimiento, la medicina y la resiliencia humana se funden en un solo acto, el de reinventar la vida desde el interior. Entre todos los procedimientos quirúrgicos que un ser humano puede enfrentar, existe uno que no solo transforma el cuerpo, sino que reconfigura por completo la vida: la intervención quirúrgica en la que se decide retirar porciones mayores del cuerpo, como brazos o piernas. Más allá del plano técnico, esta intervención representa uno de los desafíos médicos y emocionales más intensos que existen. Implica tomar decisiones extremas pero necesarias, en momentos donde preservar la vida, la funcionalidad o la integridad del resto del organismo se convierte en la prioridad absoluta. Estas cirugías no se realizan de forma impulsiva, sino como el último recurso ante situaciones donde la estructura está comprometida de forma severa por traumas complejos, trastornos circulatorios avanzados o condiciones crónicas que han dañado de manera irreversible tejidos, nervios o vasos vitales. Desde el punto de vista médico, esta intervención implica una serie de etapas delicadas. Primero debe confirmarse que no existe otra alternativa viable. Esto se logra tras múltiples estudios de imagen, evaluaciones de perfusión sanguínea, valoración de tejidos blandos y análisis funcionales de la región afectada. En paralelo, se activa un equipo multidisciplinario que va más allá del quirófano: cirujanos ortopédicos o vasculares, anestesiólogos, médicos internistas, psicólogos, fisioterapeutas y en muchos casos especialistas en prótesis. La decisión debe ser absolutamente clara, consensuada con el paciente, su familia y el equipo médico. Es una decisión que no solo se hace con bisturí, sino con comprensión, compasión y precisión ética. La intervención quirúrgica en sí misma es compleja y requiere una planificación exacta. No se trata solo de retirar una parte del cuerpo, se trata de hacerlo preservando al máximo los tejidos funcionales, los nervios motores y sensitivos, y evitando complicaciones a mediano y largo plazo. Por eso, se diseñan cuidadosamente los cortes, se sellan vasos sanguíneos con técnicas especializadas, se protegen terminaciones nerviosas y se modelan los extremos óseos para facilitar una futura adaptación a dispositivos de asistencia. La meta no es solo realizar la cirugía con éxito técnico, sino preparar al paciente para un futuro en el que pueda moverse, adaptarse y recobrar su independencia funcional lo antes posible. En el aspecto psicológico, este tipo de procedimientos marca un antes y un después. Para muchas personas, el momento posterior a la cirugía es un periodo de duelo, no solo por la pérdida física evidente, sino también por lo que representa simbólicamente esa parte del cuerpo en su historia de vida. Aquí es donde la medicina trasciende los protocolos y se convierte en un acto profundamente humano. La rehabilitación emocional es tan importante como la física. La persona debe reconstruir su autopercepción, su movilidad, su interacción con el entorno, su confianza. Y si bien este camino es desafiante, es también una prueba del poder del cuerpo humano para adaptarse, para evolucionar y para reconstruirse incluso en escenarios que antes parecían imposibles. Con los avances tecnológicos actuales, muchos pacientes pueden acceder a prótesis de última generación, que no solo imitan la forma, sino que también replican funciones como el agarre, la marcha o la estabilidad. Algunas de estas prótesis están conectadas a sensores mioeléctricos que captan las señales del músculo residual y las traducen en movimiento. Existen también entrenamientos de neuroadaptación para integrar el uso de estos dispositivos en el cerebro, como si fueran una extensión natural del cuerpo. Gracias a estas innovaciones, muchas personas regresan a actividades laborales, deportivas o artísticas, demostrando que perder una extremidad no significa perder la autonomía ni los sueños.
Otro aspecto fundamental en este proceso es el entorno social. El apoyo de la familia, la empatía de los equipos médicos y el acompañamiento terapéutico son claves para superar el impacto inicial. Las historias más inspiradoras no son las que terminan en el quirófano, sino las que comienzan después, cuando la persona aprende a redescubrir sus capacidades, a diseñar una nueva manera de relacionarse con el mundo y a transformar un momento crítico en una oportunidad de evolución. Muchas veces, quienes han pasado por esta cirugía se convierten en referentes, en activistas, en líderes motivacionales que inspiran a miles con su ejemplo de resiliencia. En términos clínicos, la intervención de remoción de extremidades mayores es una de las más invasivas no solo por lo que implica físicamente, sino por la magnitud de su impacto integral. Cambia la biomecánica, pero también las emociones, la percepción del cuerpo, la interacción social y hasta la manera en que se construye la identidad. Es un proceso quirúrgico, sí, pero también es una jornada de transformación profunda. Y si bien requiere valentía, disciplina y acompañamiento constante, también es un testimonio vivo del poder de adaptación y superación del ser humano. Una vez más, la medicina no solo trata órganos o estructuras, trata personas, trata historias, trata futuros posibles. El rostro es mucho más que una parte anatómica, es el epicentro de nuestra identidad. Es donde habita la expresión, donde se anidan las emociones, el lenguaje no verbal, las miradas que comunican sin palabras y los gestos que nos definen. Por eso, el trasplante de rostro es considerado uno de los procedimientos quirúrgicos más desafiantes, complejos y emocionalmente significativos en toda la historia de la medicina. No se trata únicamente de restaurar funciones como masticar, hablar o respirar con normalidad, sino de devolverle a una persona la posibilidad de reconocerse frente al espejo, de reencontrarse con su esencia después de un evento que alteró profundamente su fisonomía. Esta cirugía es una hazaña médica, tecnológica y humana que no solo reconstruye tejido, sino que también reconstruye la dignidad, la autoestima y la vida social del paciente. Un trasplante de rostro no ocurre de forma rutinaria. Es una opción extremadamente especializada, reservada para casos en los que otras cirugías reconstructivas no han sido suficientes para restablecer funciones vitales o apariencia facial. Puede estar indicado en pacientes que han sufrido lesiones severas por causas congénitas, accidentes complejos o procedimientos médicos previos que dejaron secuelas profundas. Antes de que un paciente sea considerado candidato, pasa por un riguroso proceso de evaluación que incluye exámenes médicos, inmunológicos, psicológicos y sociales. El equipo que acompaña este tipo de intervención no es solo quirúrgico, sino multidisciplinario: cirujanos plásticos, maxilofaciales, anestesiólogos, especialistas en inmunología, psiquiatras, terapeutas del lenguaje, trabajadores sociales y rehabilitadores físicos trabajan en conjunto para planificar cada paso del proceso. La cirugía puede durar entre 15 y 30 horas dependiendo de la complejidad del caso. Durante ese tiempo, los especialistas deben extraer con sumo cuidado el rostro del donante, una estructura que puede incluir piel, músculos, nervios, vasos sanguíneos, cartílago y en algunos casos porciones óseas, y trasplantarlo al receptor, conectando cada componente con precisión microscópica. Se utilizan lupas quirúrgicas de alto aumento, suturas ultrafinas y tecnología tridimensional para asegurar la perfecta alineación de estructuras que deben coincidir en forma, función y estética. El procedimiento no solo implica técnica, sino también creatividad anatómica, ya que cada rostro es único y la adaptación exige modificaciones personalizadas en tiempo real. Uno de los mayores desafíos del trasplante facial es el rechazo inmunológico. Como se trata de un tejido altamente visible y complejo, el cuerpo puede reaccionar con intensidad si detecta diferencias genéticas con el tejido recibido. Para evitar esto, los pacientes deben seguir un tratamiento inmunosupresor de por vida, cuidadosamente controlado y ajustado según la respuesta del organismo. Estos medicamentos ayudan a convencer al sistema inmunológico de que el nuevo rostro forma parte del cuerpo, reduciendo el riesgo de rechazo. Sin embargo, requieren un seguimiento riguroso, análisis constantes y una disciplina personal profunda para mantener el equilibrio entre protección inmunológica y calidad de vida. Desde el punto de vista funcional, el trasplante de rostro busca recuperar capacidades esenciales: respirar con normalidad, cerrar los ojos, sonreír, hablar claramente, comer sin dificultad. Cada una de estas acciones representa un avance inmenso para personas que antes dependían de ayudas externas o se enfrentaban a situaciones sociales limitantes. Pero lo más transformador es el impacto emocional.
La mayoría de los pacientes relata un proceso complejo de adaptación psicológica, reconocer un nuevo rostro, integrar esa imagen a su identidad y superar el estigma social son pasos que requieren acompañamiento profesional constante. Muchos han declarado que, aunque el rostro que llevan no es el suyo de nacimiento, es el que les permitió volver a vivir plenamente, relacionarse sin miedo, reír sin esconderse y mirarse con orgullo nuevamente. El trasplante de rostro ha evolucionado en las últimas 2 décadas desde un experimento quirúrgico de alto riesgo hacia una realidad tangible gracias a los avances en microcirugía, impresión 3D, terapia inmunológica y protocolos de rehabilitación integral. Cada caso exitoso se convierte no solo en una prueba del poder de la medicina moderna, sino también en un testimonio de generosidad humana, ya que detrás de cada trasplante hay un donante y una familia que en medio de una situación difícil eligieron dar vida y esperanza a otra persona. Es un acto de compasión que trasciende la biología, permitiendo que alguien más vuelva a sonreír, literalmente. Este procedimiento no busca solo restaurar la estética, busca recuperar la relación con uno mismo y con el entorno, devuelve funciones pero también entrega posibilidades, volver a trabajar, a formar una familia, abrazar sin sentir miedo, a comunicarse sin ser malinterpretado. Es en esencia una forma de reconstrucción completa. Por eso se considera uno de los procedimientos más invasivos, no por lo traumático, sino por lo profundo, por todo lo que implica desde el punto de vista médico, emocional, social y ético. En conclusión, el trasplante de rostro representa una frontera avanzada de la cirugía reconstructiva, donde la ciencia toca las fibras más íntimas del ser humano. Es una prueba de lo que la medicina puede lograr cuando se combina con la voluntad de quienes no se rinden y el compromiso de equipos médicos decididos a devolver mucho más que un rostro, devolver la identidad, la funcionalidad y la posibilidad de volver a sentirse completos. Un rostro nuevo no reemplaza la historia pasada, pero puede abrir un futuro lleno de oportunidades, aceptación y vida renovada. Y así concluimos este viaje por algunos de los procedimientos más impresionantes, complejos y transformadores que existen en la medicina moderna. Si te impactó lo que aprendiste, si te sorprendió la capacidad del cuerpo humano para adaptarse, y si descubriste algo nuevo que no sabías, entonces este video cumplió su misión. Pero esto apenas es el comienzo. En este canal seguimos explorando los secretos del cuerpo, los límites de la ciencia y las historias que nos recuerdan lo frágiles, pero también lo extraordinarios que podemos ser. Así que si quieres seguir aprendiendo, sorprendiendo tu mente y expandiendo tu conocimiento, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y acompáñame en los próximos videos. La medicina no deja de avanzar, y nosotros tampoco. Nos vemos pronto.